Hola, bienvenidos una vez más a esto que es el vínculo perfecto. Mi nombre es William Caicedo y los saludo desde Cartagena, Colombia. Es un placer una vez más poder estar con ustedes a esta hora en este espacio donde nos dedicamos a hablar un poquito más del amor de Dios y de todas las cosas hermosas y maravillosas que Él tiene para nosotros. Am, Pienso que es fundamental que lo hagamos, que no malgastemos nuestro tiempo a veces discutiendo de cosas que no son tan, sobre cosas que no son tan importantes y que nos concentremos un poco, mejor nos concentremos un poco en esto que es lo que realmente importa, es el amor de Dios y cómo poder conectarnos con ese amor y saber que ese amor pues realmente existe y está ahí para nosotros. En esta oportunidad, después de 15 días, por diferentes inconvenientes, la semana anterior no pudimos estar con ustedes. Am, En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una noción teológica compartida por los protestantes, los evangélicos, arminianos, calvinistas y otros, que es la noción de la depravación total. Hace parte de una de las tesis fundamentales del calvinismo y del arminianismo, la depravación total. Vamos a ver a qué conclusiones podemos llegar. A qué podemos hacer con esta doctrina, que entre otras cosas de pronto no la conocemos por ese nombre eh, eh, oficialmente, pero, pero con otras palabras está presente en muchos de los sermones que escuchamos en nuestras iglesias. ¿Qué es esto de la depravación total? Veamos. Vamos a empezar con una tesis y vamos a tratar de después llegar a través de un argumento a esa tesis inicial a- que vamos a dar. Aquí mi productor ejecutivo Joey me está preguntando, está molestando. Joey, please don't bother me. Por favor, no nos moleste y nos deje seguir adelante con nuestro programa. Bueno, la tesis es la siguiente, acerca de la doctrina de la depravación total. El ser humano no es un ser depravado. El ser humano es un ser biológicamente vulnerable, contingente. El ser humano es lo que es. Y esa misma vulnerabilidad biológica que lo pone en riesgo de hacer el mal es la misma que le da la capacidad de hacer cosas grandes y llenas de bondad. Esa es nuestra tesis para el día de hoy. Pues, habiendo enunciado esto, pues ya no creo que no es un secreto para ninguno que esté escuchando esto que este servidor no está de acuerdo con la teología de que ante los ojos de Dios somos totalmente depravados, que somos depravados. Depravación, depravado es malo más allá de cualquier escala, es un superlativo prácticamente. Bueno, y esta doctrina de la depravación total o depravación radical, le llaman algunos, es uno de los principios fundamentales del protestantismo en su totalidad. No estoy seguro que si del catolicismo también, tiendo a pensar que no, pero pues no tengo seguridad al respecto. Y palabras más o palabras menos, el tema de la depravación total sostiene, o esta doctrina sostiene que el ser humano es incapaz de hacer el bien, ni escoger a Dios por sí mismo. Hay una inhabilidad esencial en el hombre para hacer el bien.
Porque, o sea, en su naturaleza, en lo más profundo de su esencia como ser, está hacer el mal. Según esta tesis, el ser humano se encuentra en ese estado, o la raza humana, los humanos se encuentran en ese estado como consecuencia del pecado original, la visión agustiniana del pecado original. Y además de esta tesis, de esta doctrina de la depravación total, se desprende de que al ser nuestra calidad depravada, o sea, al estar nosotros en esa situación de ser seres depravados, entonces todo lo que proviene de nosotros, todo lo carnal, como se le suele decir, todo lo que proviene de la carne, es maldad ante los ojos de Dios. Todo lo que tenga la palabra humano en algún lugar es maldad ante los ojos de Dios. Esta es la doctrina de la depravación total. Podrán escuchar esto en palabras diferentes, con ligeras variaciones, pero en las corrientes teológicas más importantes, especialmente la teología reformada, es decir, en otras palabras, el calvinismo, se adhiere a esto. Seres humanos somos seres completamente depravados y en nosotros no hay mayor bondad ni nada que provenga de nosotros. Tiene nada de bondad en sí, nada bueno. Y como les digo, esta tesis está detrás de toda la teología protestante. Mi país, eh, las iglesias de corte arminiano, es decir, las iglesias pentecostales, carismáticas, específicamente las asambleas de Dios, son la mayoría. Son la mayoría. Tal vez sea importante hacer un show acerca de estas cuestiones sobre las diferentes doctrinas o corrientes teológicas que existen. Pero bueno, hasta esa oportunidad, pues por ahora nos podemos quedar con el hecho de que en Colombia, en mi país y en Latinoamérica en general, ha habido una explosión pentecostal, donde el crecimiento de las iglesias de corte pentecostal ha sido bastante grande y ha superado en gran medida a los esfuerzos de evangelización de corte calvinista. ¿Ya? Am, pero ambas, las iglesias arminianas y las iglesias calvinistas y las iglesias que pueden estar en algún punto medio, como por ejemplo las bautistas o algunas de las bautistas, o metodistas o luteranas, etcétera, todas, de una u otra forma, eh, comulgan con esta tesis. Ahora, estoy seguro que si usted ha ido alguna vez a un servicio en una iglesia evangélica, protestante, cristiana, habrá escuchado algo similar a esto. Tal vez no en las mismas palabras, pero algo similar. El hecho de que lo estemos enseñando en nuestras iglesias, que sea una teología histórica, o sea, un componente histórico de las teologías protestantes, ese hecho no quiere decir que realmente eso sea correcto o que esté de acuerdo con el mensaje de Jesús, o que esto específicamente de la depravación total eh, muestre de manera exacta o describa de manera adecuada cómo Dios nos ve. Nos ve como seres completamente depravados. Y específicamente esta doctrina riñe de manera fundamental con las enseñanzas de Jesús.
tiene soporte bíblico en el sentido de que uno podría sacar una serie de versículos, ignorando sus contextos y de diferentes partes de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y ponerlos en una lista y decir, pues, esta es la enseñanza de la Escritura. Pero si ponemos en una mano las palabras de Jesús y en otra mano la doctrina que dice que Dios nos ve como seres completamente depravados y que no hay bondad, ningún tipo de bondad en nosotros, pues inevitablemente vamos a encontrar que hay un enfrentamiento. Y esto no es lo más lamentable. Lo más lamentable es, lo más lamentable es, o lo más lamentable son las consecuencias nefastas, las consecuencias tan tristes que esta doctrina, que este mensaje tiene sobre la salud mental de las personas que escuchan este mensaje. A ver, ¿qué creen ustedes que sucede cuando alguien escucha repetidamente cosas como las siguientes? Eres un ser perverso, dentro de ti no hay mayor bondad. No importa cuánto intentes, pero en tu humanidad jamás podrás agradar a Dios. Eres un ser depravado, eres depravada. Eres un pecador despreciable. O sea, si repetimos estas cosas y estas y las repetimos como parte de nuestros mensajes, ¿qué le pasará a la autoestima de aquellos que creen en las palabras que estamos diciendo? ¿Qué le pasa a la autoestima de las personas que una y otra vez dicen o una y otra vez reciben ese mensaje de que eres malo, eres malo, eres malo, no vales nada, eres malo, no vales nada, dentro de ti no hay bondad? ¿Qué le pasa a su autoestima? ¿A dónde creen que va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Creo que no hay que ser un genio para darse cuenta de que esto es tremendamente eh, perjudicial para la autoestima de las personas, para la forma como las personas se ven a sí mismos. Gran parte importante de la salud mental es tener un concepto sano de uno mismo. Cuando uno tiene un concepto de uno mismo, o sea, se tiene uno mismo en un concepto realmente malo, o soy lo peor y me lo creo, pues, ¿a dónde creen que se puede llegar? Por supuesto, no es un lugar bueno. Y esto de la depravación total viene, no, eso no viene solo, eso viene en un combo, eso viene con unos amigos. Esta doctrina no, casi nunca se enseña sola. Esta doctrina es un, ¿cómo diríamos? Un lugar de paso o parte importante de un argumento que yo sé que todos han escuchado. La otra posición teológica que viene de la mano, que en ese mismo combo viene de la mano de la total depravación, es esa que yo sé que ustedes han escuchado más de una vez, esa posición que dice que Dios no puede estar en presencia de pecado porque Él es completamente santo. Él es, de una u otra forma, es alérgico al pecado. Si en un lugar hay pecado, Él no puede estar presente porque, no sé, de alguna forma su santidad se lo impide. Ahora, entonces tenemos un Dios que es completamente incompatible con el pecado y por otro lado tenemos hombres que debido a su depravación no saben hacer nada sino mal, es decir, solo saben pecar. Por supuesto, si yo presento las cosas de esta manera, tengo un Dios santo, hombres entregados al pecado
Dios no puede estar en presencia del pecado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay una separación ontológica que impide que los hombres vayan o que los creados vayan a su creador. Esto trae como consecuencia la necesidad de que dicha separación am, sea superada. Y entonces Dios, al ser justo, no podía dejar de lado sus reclamos de justicia y santidad, por lo cual tuvo que mandar a su hijo a morir para que fuese expiación de los pecados, etcétera, 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 y los hombres pudiesen entonces llegar a la presencia de Dios, etcétera, 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 etcétera. Eso yo sé que todos los han escuchado, palabras más o palabras menos, si han ido alguna vez a alguna iglesia evangélica protestante, si han escuchado un evangelista de la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno empieza a analizar de manera crítica las aseveraciones de estas doctrinas a la luz de la evidencia que está en las palabras o representada en las palabras por las palabras de Jesús, hay una serie de preguntas que salen. Hay una serie de cosas que en mi caso particular llegan a mi mente. Me empiezo a preguntar cosas, empiezo a analizar otras y de alguna forma, bueno, valga eh, la oportunidad, aprovechar la oportunidad para decirte que no siempre fue así. Yo no siempre estuve consciente de esas cositas que me molestan ahora o que, pero me molestan en el sentido de que parece que no encajaran, no, no que sea un argumento completamente subjetivo, sino que hay cosas que no, a mi modo de ver, no encajan. Específicamente no encajan con la persona de Jesús, ni con su mensaje de amor, ni con las cosas a las cuales Él realmente les dio importancia y las cosas que Él privilegió sobre otras. No, hay algo que no encaja. Y bueno, y cada vez que me pongo a pensar en eso, cada vez que escucho un mensaje, un sermón, una prédica donde hablan de algo similar, una vez más, no de pronto con esas palabras específicas de la depravación total del ser humano, pero sí diciendo cosas como, por ejemplo, que un no creyente no puede agradar a Dios de ninguna forma. Eso, pues, si hacemos una inferencia, eh, lo podemos llevar o podemos llegar al punto donde veremos que esto sale de la doctrina de depravación total. ¿Cuáles son estas preguntas o estas cosas que a mí me parece que no encajan? Por ejemplo, lo primero es que me parece increíble que un Dios todopoderoso, según asume el teísmo clásico, o un Dios que haya creado originalmente un par de seres, Adán y Eva, una raza, de forma perfecta, como solemos decir, haya podido permitir, o esta creación, haya podido permitir que esta creación que provenía de un Dios perfecto y que era perfecta en sí misma, pues se degradara de tal manera por un único evento. O sea, tomaron una decisión equivocada y a partir de ahí, todo lo que vino de esa raza era completamente depravado ante los ojos del Creador. ¿Cómo es posible esto? ¿O es que Dios se equivocó ahí? ¿Cómo es posible semejante cosa? Solo bastó una mala decisión para que todo se manchara. Y una mancha que según nuestras teologías no solamente estuvo en esa pareja, sino que se propagó por absolutamente toda la raza humana. Los hijos de los hijos de los hijos
de aquellos que se equivocaron y todos los que habían de venir, incluso miles y miles de años después. ¿En serio? Por otro lado, si miramos a nuestro mundo, o sea, si miramos alrededor de nosotros, el mundo que nos rodea, es cierto que vamos a ver, como hemos dicho aquí muchas veces, maldad y destrucción. Sí, es cierto. Este mundo es un valle de lágrimas precisamente por toda esa maldad y esa destrucción que desafortunadamente nosotros mismos hemos causado. Pero también es cierto que una civilización, y específicamente mi país, yo creo que mi país es uno de los mejores ejemplos para eso. Una civilización como la nuestra, donde hay tanta destrucción, tanta maldad, tanto pecado, tanta maldad. Si esta civilización se mantiene en pie todavía, si un país como el mío todavía se mantiene en pie, es porque sin lugar a dudas hay actos de bondad que probablemente no salen en la prensa ni en los noticieros, no son reportados en las noticias. Pero hay actos de bondad que mantienen esto junto y no permiten que esto se desmorone. Y en un país como el mío, donde la gran mayoría de personas dicen creer en un poder superior, pero realmente no tienen una relación personal con ese ser, donde hay un dicho que dice, el que peca y reza, empata, donde esto es más un tema cultural que un tema real, pues uno podría decir de que las condiciones no se cumplen para considerar de que la mayoría de personas de este país sean verdaderos creyentes. Entonces, ¿qué pasa con esos actos de bondad que vienen de estas personas que mantienen a este país juntos? ¿Son abominación para Dios? ¿Son depravación para Dios? Hace unas semanas les comentaba acerca de un acto que me sorprendió y que llegó hasta lo más profundo de mi ser, cuando una persona eh, le celebraba el cumpleaños a un habitante de la calle. Celebraba el cumpleaños de un habitante de la calle, persona que tal vez hacía cuántos años no celebraba un cumpleaños de esta forma y que de pronto nunca había sentido lo que era que a alguien le demostrara ese tipo de bondad. Esta persona es una cuestión de simple estadística. Lo más probable es que no hiciera parte de una religión organizada. Lo más probable es que no fuera un cristiano religioso o una persona que asistiese a las iglesias o que fuera miembro activo de una comunidad religiosa. Es lo más probable, estadísticamente. Pero aún así fue capaz de relacionarse con un habitante de la calle, esas personas que nosotros tratamos de no mirar, de hacernos como que no están ahí. Como que, uy, que no me pase cerca porque huele a feo. Si yo lo hago, siempre pasa ese pensamiento por mi mente. Pero esta persona que no pasa haciendo gala de su religiosidad, no sabemos exactamente en qué crea, si tiene creencias en Dios o no. Esta persona sí fue capaz de mostrar bondad por esas personas por las que yo no lo he hecho, o con las que yo no lo he hecho. Entonces, ese acto hermoso que nos llevó a muchos a las lágrimas al verlo, también fue una abominación para Dios. También fue depravación total para Dios.
En general, los actos de profunda bondad que sin lugar a dudas se dan todos los días, cuando no provienen de personas creyentes, son abominación para Dios. O cuando, no digamos de creyentes, usemos una palabra diferente, cuando no vienen de personas que pertenecen a una religión particular, que son practicantes de esta religión. Entonces, si no provienen de estas personas, son abominación a Dios. Si no son de cristianos, estos actos son abominación para Dios. Pues, recuerdo el pasaje de la Escritura donde se narra que Jesús se maravilló ante la fe de una mujer sirofenicia. Podríamos hacer en nuestro día de hoy el equivalente, o podríamos hacer una equivalencia. Es como si Jesús se hubiese maravillado de una persona que no asistía a una iglesia cristiana. Si lo miramos desde el punto de vista protestante, esa sería más o menos una comparación válida. Jesús se maravilla de la fe de una persona que no hacía parte de una congregación cristiana. Entonces, cuando él se maravilla de esta mujer, no tiene sino palabras realmente hermosas para ella. Pero nuestra doctrina de la aprobación total dice de que esto es imposible. Que realmente nada bueno puede venir de una persona que no sea participante de una religión. En este caso, que no haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador y que se haya bautizado y que atienda regularmente una iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que la bondad no depende del origen. O sea, la bondad, los actos de bondad se defienden por sí solos y se definen por sí solos. Si bien es cierto que se pueden hacer cosas que parecen bondad, pero que en últimas eh, responden a intereses egoístas, ese no siempre es el caso. Es más, las personas que consideramos que son malas en su naturaleza, que hacen cosas realmente malas, son capaces de actuar y lo hacen de forma bondadosa y desinteresada. Aquí en mi país, en los años 80 y a principios de los 90, eh, existió o vivió una persona, Pablo Escobar, que es tal vez el narcotraficante más sanguinario de toda la historia de mi país, que eh, fue conocido mundialmente por su imperio de las drogas y llegó a tener mucho dinero, hasta el momento en que fue asesinado, fue muerto por las fuerzas de seguridad del Estado. Él, a pesar de su maldad, por ejemplo, fue capaz de construir un barrio en una ciudad que se llama Medellín, donde regaló casas gratis a muchas personas. Ahora, si uno lo mira de manera suspicaz, uno podría pensar, lo que estaba buscando era apoyo popular para que en el momento dado la gente lo escondiese cuando lo estuviese buscando la policía. Es cierto, es posible, pero hay formas menos costosas y diferentes para llegar a un fin similar. Sin embargo, él escogió hacer esto. O sea, estaba llevando bondad y satisfaciendo las necesidades de muchas personas pobres. Y en su historia también es interesante, bueno, que su familia, yo creo que ellos durante mucho tiempo no pudieron creer que su papá, que el esposo, que el hijo, que el hermano fuera tan malo como decían en los medios, porque ellos estaban viendo una cara completamente diferente de él. Entonces, dentro de una persona mala, también convivía así sea un poquito de bondad.
También es interesante examinar a la luz de esta doctrina que alrededor del mundo, sin importar creencias, religiones o la falta de creencias, sin importar nación y raza, la bondad es algo que se tiene en alta estima por las diferentes tradiciones de este planeta, diferentes culturas. Es un valor que se ha tradicionalmente exaltado en las diferentes culturas. Y mientras hablamos en todas partes del mundo, personas de diferentes credos y religiones están haciendo actos de bondad. De otra forma, queridos hermanos, este planeta o esta civilización, para ser más exactos, hace mucho tiempo habría dejado de existir. Si solo estuviésemos a la merced de nuestros propios impulsos asesinos de agresión, de miedo y nuestra naturaleza completamente animal. Y también es interesante ver de que los creyentes muchas veces nos comportamos de manera menos parecida a Cristo que lo que se comportan muchas personas que no creen en Jesús o en Dios. Sabemos ateos que son personas más morales, bondadosas, amables que muchos de nosotros que profesamos una creencia en Dios. Entonces, a la luz de la doctrina de la depravación total, ¿cómo es esto posible? Si Jesús dice que el árbol se conoce por el fruto y tenemos unas personas que hacen frutos dignos de Cristo, ¿cómo podemos decir que esas personas están totalmente depravadas? Y tenemos por otro lado personas que profesan una creencia en Cristo y hacen y dan frutos que no parecen de Cristo, pero esta sí decimos que ha sido restaurada y que no es depravada. Contradicciones, por supuesto. Hay cosas que no, definitivamente no funcionan. Y el interrogante más grande de todos, que me genera a mí todas estas doctrinas, relacionado a, a lo que decíamos hace un momento, esta doctrina que venía como junta con, eh, con el tema de la depravación total, de que Dios es alérgico al pecado. Entonces, si Dios realmente es alérgico al pecado, si Dios no puede estar en presencia del pecado, si Él no se puede relacionar con pecadores, porque es justo y su santidad demanda justicia y castigo para el pecador. Si esto es verdad, entonces, ¿por qué Dios mismo, Jesús, se hizo hombre y habitó entre pecadores? Habitó entre pecadores. ¿Por qué si nada bueno puede venir de nuestra condición humana? Entonces, ¿por qué Dios mismo se hace humano? Si la naturaleza divina no puede estar cerca de la naturaleza humana porque son ontológicamente incompatibles, entonces, ¿cómo es posible que tengamos un ser donde se sintetiza la naturaleza divina y la raza humana, la naturaleza del hombre? Un solo ser, Jesús.
La respuesta que escucho a veces es que Jesús, al provenir de un nacimiento virginal, no estaba manchado con el pecado original. El pecado original. La noción agustiniana del pecado original es dogma central de las religiones occidentales, del cristianismo occidental. Ya hemos hablado en alguna oportunidad de que la noción ortodoxa, bajo mi punto de vista, o desde mi punto de vista, la noción ortodoxa del pecado ancestral parece estar más de acuerdo con la narrativa de la Biblia que esta doctrina de Agustín del pecado original, que es una especie de culpa que tenemos como en la frente y que los hombres transmiten a sus hijos. Somos culpables por asociación, por eso que sucedió allá en Edén. Pero la madre de Jesús seguía siendo humana y el cuerpo de Jesús era igual al de otra persona, era similar a de otra persona. Él compartía todas las características que, de acuerdo al relato de Génesis, sobrevinieron a los hombres después de ese evento de Edén. Es queda muy difícil asumir de que si realmente había un pecado original, Jesús no estaba sujeto a él. O es que de pronto el famoso pecado original no existe. Esto parece tener más sentido. No hay un pecado original como Agustín sostenía. Lo que hubo es un evento desafortunado, un evento ancestral, como dicen los ortodoxos, que cambió las reglas de juego para mal. Y un evento que tuvo que ser eh, arreglado, por decirlo así, tuvo que ser compensado de alguna forma para que las cosas siguieran su rumbo. Bueno, no me adelanto, esto viene después. Pero regresando a esa pregunta central, ¿cómo es posible de que si Dios es alérgico al pecado y de que de la humanidad no puede venir nada bueno, Dios mismo se hace humano y habita entre pecadores? Son muchas inconsistencias, son muchas preguntas sin respuesta que esta doctrina de la depravación total eh, tiene a mis ojos, y por eso regreso una vez más al punto original, a la tesis que habíamos enunciado al inicio de este programa. El ser humano no es un ser depravado. El ser humano es un ser biológicamente vulnerable, contingente. El ser humano es lo que es. Y esa misma vulnerabilidad biológica que lo pone en riesgo de hacer el mal es la misma que le da la capacidad de hacer cosas grandes y llenas de bondad. Y voy a hacer un paréntesis para expresar este mismo idea en inglés para las personas que pues, puedan estar por ahí viendo esto. We're gonna repeat the last sentence in English because for the benefit of any person that is currently listening to us, is watching the show. Um, the sentence that is the crux of all the messages, the core of today's message is this. The human being is not a depraved being. Human being is just a biological vulnerable being. Is a contingent being. It's a biologically contingent being. The human being is what it is, nothing more, nothing less. And it's that same biological vulnerability that puts him or her in danger to do wrong, to commit evil things. But it is that same vulnerability and contingence that gives him or her the capability to do great things, good things.
kind things. And we are a race that is not depraved per se. We are a race that is inside a process, a theosis process. We are constantly evolving to better things. And if the Eden event, as I call whatever happened in Eden, the Garden of Eden, or whatever you want to call it, if that Eden event wouldn't have happened when it happened, probably as a race we would be far ahead in our theosis process. We would be a much more evolved race in our ideals of justice, in our behavior as kind persons. But precisely Jesus Christ comes here to this world in order to help us move further along in that process, to fix whatever we needed to have fixed. And we are not depraved. And it is an error to believe we are depraved, people, because how God's creation can be depraved? Yeah, we have problems, that's for sure. We have issues. But to say that we are depraved is a very big leap in our reasoning. And it's a bad leap because it leads us to places where our mental health is severely compromised with this message of you are depraved, you are depraved. The only way you can please God is being washed in the blood of the Lamb, and that kind of stuff we all know. But the bottom line is we are not depraved. We have problems, but we have great potential. And God realizes this potential because in the first place, He put that potential inside all of us. Anything less than that is human fabrication. God is the air beneath our wings. And the amazing thing with God is that He is not claiming that we need to recognize and acknowledge that because He's going to smite us if we don't. He's the air beneath our wings, and He is just interested in making us fly. Fly to where? High above, where His love resides and all His majesty is known. Bueno, muchas gracias por haber esperado a permitirnos hacer esto en inglés. Lo que estábamos diciendo era que no somos depravados. No somos seres depravados. Somos lo que somos, con problemas, con dificultades. Dificultades que vienen de nuestra vulnerabilidad biológica, de nuestra naturaleza carnal, propiamente entendida como esa contingencia que tenemos por estar sujetos a nuestros mecanismos biológicos que tienen toda una historia evolutiva detrás. Pero esos mismos mecanismos, esa misma vulnerabilidad, nos pone en riesgo de hacer el mal, pero también es la fuente de nuestras fortalezas. La fuente es la capacidad que tenemos, de las capacidades que tenemos para hacer grandes cosas. El potencial de los seres humanos es prácticamente ilimitado una vez se tiene la motivación adecuada. Y cuando la motivación es el amor de Dios, pues el potencial se convierte efectivamente en algo infinito. Las cosas que la ciencia puede hacer cuando el afán es ayudar a los que lo necesitan. Y que estamos como raza en un proceso que no ha acabado. Es un proceso de teosis, como la palabra que usan los griegos ortodoxos, de un proceso de divinización, deificación, un proceso en el que pasamos de donde estamos a lentamente y gradualmente convertirnos en seres cada vez más parecidos a Dios.
Eso es teosis, eso es divinización. Y decíamos en inglés también que si el evento de Edén, si el evento de Edén no hubiese ocurrido, como raza probablemente estuviésemos mucho más allá. Mucho más allá. Creciendo, sí, porque no creo que Adán y Eva o nuestros padres hayan sido creados, esos seres hayan sido creados perfectos en el sentido de que no podían evolucionar más ni ser mejores, ¿no? Estaban en un proceso también, en un proceso mucho menos traumático que el nuestro, tal vez sin los imperativos evolutivos que nuestro cuerpo tiene, que se manifiestan en muchas de nuestras instintos primarios. Pero, debido al evento de Edén, Jesucristo viene a este planeta a arreglar, a sanar, a curar, a componer todo aquello que estaba descompuesto, que tenía que ser arreglado, todo aquello que tenía que regresarse al cauce por donde debería ir inicialmente. La mejor metáfora para definir, o una de las mejores metáforas para definir el, el ministerio de Jesús en esta tierra es la de médico. La otra es la de libertador. Pero en este caso la de médico, porque él dice que los médicos, no, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él viene a sanar y un médico no está interesado en juzgarte, sino en sanarte. A un médico no le importa cómo hayas contraído SIDA, el virus del VIH. A él lo que le importa es recetarte las medicinas para que no te mueras. Los juicios morales pueden esperar un poco, pero lo importante es sanarte. Y si nosotros realmente fuéramos seres depravados, si en nosotros no hubiese ningún potencial de bondad, porque nuestra naturaleza es de lo peor, entonces ¿por qué Él se molestó, Dios, en mandar lo más preciado que tenía para salvarnos? Pues es que realmente somos seres valiosos para Él. Y el mensaje de Jesús, de que somos valiosos para Él, está en contraposición directa a esta doctrina de la depravación total. Si Dios no reconociera el potencial que hay en nosotros, independientemente de nuestra raza, religión, creencias o falta de creencias, hubiese mandado a su Hijo. Y no estuviera dispuesto aún hoy para ayudarnos día tras día, para llevarnos a cumplir todo nuestro potencial. Dios es el aire bajo nuestras alas. Es aquel que solo se interesa en hacernos volar hacia las alturas de su amor y su majestad, más que en demandar algún tipo de, ¿cómo diremos? La palabra es worship. La palabra es adoración. No, no es tanto la adoración, es ayudarnos. Ese es Él. Y lo hemos dicho en las últimas oportunidades. No somos depravados, tenemos problemas, pero Él ve en nosotros nuestro potencial, porque Él lo puso ahí. Y la bondad, no importa de dónde venga, agrada al Señor. No importa si es creyente o no. La bondad agrada al Señor. Empecemos a buscar la bondad en otros y Él se agradará de nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Que la paz y el amor del Padre esté siempre con ustedes. May the peace and the love of the Father be always with you, my beloved brethren. Que el Señor los bendiga y Dios mediante nos veremos la próxima semana en esto que es el vínculo perfecto. Gracias a toda la gente de New Covenant Group que hizo este espacio posible. El Dr. Michael Jones, su esposa Rhonda Jones, nuestro productor ejecutivo Joey Livingston, Matt Rhodes y crew member. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bye bye.